beautiful picture of the church that believers from two different countries can come together who speak two different languages, can still be a family because of Christ. Es muy hermoso ver esto de que dos iglesias de diferentes países con diferentes idiomas puedan compartir este amor y ser una familia por Cristo. Yeah. So today we're going to be looking at First Timothy 6. I'm going to focus on verses 11 through 16. So that'll be our text, our scripture for the evening. Okay. El día de hoy vamos a estar viendo Primera de Timoteo del capítulo 6 del versículo 11 al 19, pero se va a estar enfocando más del 11 al 16 y está bien. So I want to start off and share with you about my grandfather, who is 96 years old. Quiero empezar compartiendo con ustedes sobre mi abuelo que tiene 96 años. One of my favorite things to do with my grandfather is to ask him about stories from back when he was young, around my age. Algo que me gusta hacer mucho es preguntarle a mi abuelo sobre historias de cuando él tenía mi edad. One of the things that intrigues me the most is his time in the war. He served as a tank driver in World War II. Las historias que más me gusta escuchar son porque él sirvió en la guerra. Él era un conductor de un tanque y me gusta escuchar sus historias. And one of his, well, he has many stories that he'll share with me, but one story that always stands out is the one that won him a medal. Y él tiene muchas historias que compartir, pero una que me gusta mucho es cuando él ganó una medalla. So there was a battle, they called the Battle of the Bulge, that was a very important offensive battle between the U.S. and Germany in World War II. Él tuvo una pelea no sé, en el Báltico. ¿Está bien, Conrado? Sí, en el Báltico, y eso es algo una parte de la historia de la guerra. And so one of the moments, he had to get out of his tank and then hook up a broken down tank under heavy enemy fire to get the tank out of harm's way. Entonces, una historia es que el tanque fue herido, pero él tenía que salir y moverse del camino. And I'm thankful that he survived that, or else I would not be here today. Y estoy agradecido de que él haya sobrevivido eso y puede estar hoy aquí con nosotros. And I'm just thankful for how he served our country, as I'm sure you are for those who have served the military in Mexico. Y estoy muy agradecido de que él haya podido servir a nuestro país, así como estoy seguro que ustedes están agradecidos por los soldados que sirven en México. I'm actually the only person in my family that has not served in the military. Yo soy el único que no ha podido servir en el ejército. So I have a great respect for those individuals who serve in that capacity. Entonces aún así estoy muy agradecido por todas las personas que pueden servir y dar ese servicio. And so the reason why I share that is because I think there's a correlation there between one who serves in the military and the Christian faith. Y la razón por la que comparto esto es que yo siento que hay una relación entre las personas que sirven en el ejército y nuestra fe en Cristo. My grandfather served the U.S. military, and he served a cause greater than himself. Mi abuelo sirvió en el ejército y él sirvió a esa llamada más grande que él. He had a commander in chief, and he also had a clear mission. Él tenía un sargento y tenía una misión clara. And the mission was at times very difficult to complete. Y las misiones muchas veces eran muy difíciles de cumplir. But he remained faithful to the mission even when things got tough. Pero él se mantuvo firme en la misión aunque las cosas se pusieran muy difíciles. Even putting his life above even putting other people's lives above his own. Incluso poniendo la vida de otras personas por encima de la de él mismo. And so as a Christian, when we say yes to Jesus, when we say that Jesus is our Lord, we immediately step into a war zone.
Entonces, cuando nosotros le decimos que sí a Jesús, le decimos que sí a nuestra fe, entonces estamos entrando en una zona de batalla. We are a part of God's army, and our commander in chief is Jesus Christ. Y ahora somos parte de un ejército y nuestro general, nuestro superior es Jesucristo. And he has given us a clear mission, and that mission is to know God and make him known. Y Él nos ha dado una misión muy clara que es conocer a Dios y hacer conocer a los demás Uh, sobre Dios. This is the two great commandments that Jesus mentioned in the New Testament of to love God with all your heart, soul, strength, and mind, and to love your neighbor as yourself. Y estos son los mandamientos que Jesús nos dio, de amar a tu vecino, amar a tu prójimo como a ti mismo. Son los mandamientos que Jesús nos dejó. And the way I like to say it is to know God and make him known. That's how I share it with my students. Y lo más importante es de conocer a Dios y hacerlo conocer, compartirlo con las demás personas. Yo creo que es lo más importante. And this mission that we have been given can sometimes be difficult to accomplish. Y esta misión que se nos ha dado muchas veces puede ser difícil de conseguir, Because we too have an enemy who is out to steal, kill, and destroy. porque todavía tenemos un enemigo que todavía necesita ser destruido And trying to prevent us from accomplishing the mission that God has given to us. y todavía está tratando de hacer que no cumplamos la misión que Jesús nos dejó. And so, with that in mind, I want us to look at our text, and I'll bring out several points from our text with that thought process in mind. Entonces, con ese pensamiento en mente, voy a compartir algunas cosas sobre el texto. Okay, verse 11. En el versículo 11. It says, "But as for you, O man of God," and this is Paul writing to Timothy, his disciple, to the church of Ephesus. Y dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y esto es Pablo hablándole a Timoteo sobre. Sorry, can you repeat the last part? Oh, it's saying this is a letter written by Paul to Timothy, his disciple, to the church of Ephesus. Okay. Y esta es una carta escrita de Pablo para Timoteo a las personas de Éfeso. ¿Estoy bien? So it says, Paul says, "O man of God." All right, so I want to pause there for a second. Y aquí en el texto dice, oh hombre de Dios, y quiero detenerme un momento en eso. So as God's soldier, the name tag that we should wear is man of God or woman of God. Y como creyentes, como hijos de Dios, esa es así deberíamos de referirnos a nosotros como hombres de Dios. This is an incredible thing to be known by. Is a woman or man of God. Y esto es un como título muy bueno, que ser conocidos como hombres o mujeres de Dios. So a lot of people, they'll associate someone by what they do. It'd be like Marie, the nurse. Entonces, un título con el que también puede ser conocido es como Mari, la enfermera. Or it'll be Coronado, the plumber. O Conrado, el plomero. But a nickname that something that we should be known by is David, the man of God, Marcus, the man of God, Claudia, the woman of God. Pero algo con lo que tengo que ser identificado sería como David, el hijo de Dios, Claudia, la hija de Dios, o Marcos, el hijo de Dios. That's who we should be known by. We should be very proud of the badge that we wear as a woman and a man of God. Y eso es algo por lo que deberíamos de ser conocidos, algo de lo que deberíamos de estar muy orgullosos, de ser conocidos como un hombre o una mujer de Dios, hijos de Dios. And so, what is a man of God? What is a woman of God? It is someone who knows the depths of their sin. Entonces, ¿qué es un hombre o una mujer de Dios? Es alguien que conoce la deuda que tiene por su pecado. It's someone who recognizes that their sin separates them from a holy and righteous God.
es alguien que reconoce que sus pecados lo separan de un Dios que es santo y es justo, entonces estamos separados de Dios. And someone who knows that Jesus is the one who has paid for that sin. So that way we could have a relationship with God. Y es alguien que reconoce, que sabe que Jesús ha pagado por ese pecado, entonces podemos ahora acercarnos a Dios. It's someone who says, I trust Jesus and I give him my life, and he becomes my Lord. Es alguien que dice, le creo a Jesús y ahora Él es mi Señor y es el quien dirige mi vida. So I hope just that alone we can find encouragement that you and I can be men and women of God. We get that privilege. Entonces, espero que eso sea suficiente incentivo que ahora somos hijos o hijas de Dios. Okay, then move on and Paul says, flee these things. Y ahora dice, huye de estas cosas. And so we learn that as a soldier of God, a God soldier, that we should be fleeing certain things, fleeing sin. Y ahora nosotros como soldados de Dios tenemos que alejarnos de algunas cosas. Earlier in the passage before this, Paul recognizes some things that the church of Ephesus was struggling with. Y antes en los versículos anteriores, Pablo estaba reconociendo algunas cosas que la iglesia de Éfeso estaba lidiando o pasando malos momentos con esas cosas. He was encouraging the church to flee a couple of things that I want to recognize. Flee love of money. Y él estaba diciendo algunas cosas que la iglesia tenía que alejarse, como el alejarse del dinero. And he also mentioned fleeing covetousness. Y también, Conrado, ¿qué es eso? Y también alejándose de... Covetousness. Ajá. La avaricia, Okay. y la codicia. Alejándose de la avaricia y la codicia. Gracias. And so he mentioned Gracias. several things that those believers should flee from. Y él mencionó algunas cosas que los creyentes deberían de alejarse, So de apartarse. a question for everyone here that's rhetorical is, what are some sins that you need to flee from as a soldier of God? What are the things that you struggle with that you need to flee from? Y una pregunta sería, ¿qué son algunos pecados o algunas cosas que ustedes no se pueden alejar? And what God wants when we become a soldier in his army is that he wants our full allegiance to him. He doesn't want us to have allegiance to the world and then also to him. He wants full allegiance. Y Jesús quiere que nosotros estemos de verdad pegados a él, que de verdad estemos fieles a él. Él no quiere que estemos pensando en otras cosas. And so as God's soldiers, we are men and women of God. And then as God's soldiers, we're supposed to flee from sin. And then nextly, as God's soldiers, we're supposed to pursue godliness. Entonces, como soldados de Dios, como hijos de Dios, tenemos que alejarnos de algunas cosas. Como soldados de Dios, tenemos que estar pensando en apartándonos de todo eso que Él nos dijo. He goes on, he says, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. Y aquí nos dice eso mismo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. I'm just going to say a little bit about each characteristic. Y voy a decir. He says, pursue righteousness. This is right living. This is living according to God's word. Aquí nos dice, sigue la justicia, que eso nos dice que sigamos lo justo, lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. A lot of people tend to pursue their feelings and live by how they feel. Muchas personas viven siguiendo sus sentimientos o cómo se sienten. And that's really foolish because our feelings cannot be trusted.
Y eso es muchas veces muy tonto porque nuestros sentimientos no pueden ser 100%, 100%, ay, perdón, Confiables. confiables, sí, gracias, So confiables. imagine if you were to live by all of your feelings and that did everything you ever felt like doing. Imagínate que vives conforme a tus sentimientos y siempre haces todo lo que tus sentimientos te piden. You probably wouldn't be in a good spot. Probablemente no sería bueno, tendrías una buena vida. We need to guide our feelings by a truth, and that truth is God's word. Y nosotros tenemos que seguir nuestros sentimientos, pero en la verdad. Y esa es la verdad de Dios, de Jesús. So right living is living according to God's word, his righteousness. Entonces, una buena vida, una vida justa es conforme a la palabra de Dios. Esa es la justicia. And then he mentions godliness. Godliness is simply living a life like Jesus. Y él menciona la piedad, y la piedad nos dice que eso es vivir una vida como la de Jesús. The ultimate example of what it looks like to live a righteous, godly life is to look at the life of Jesus. Y un buen ejemplo de una vida de piedad es la vida de Jesús. And then he mentions faith. Faith is can be defined as trusting God. Y menciona la fe, y la fe podría ser creerle y confiar en Dios. And true faith in God always follows with action. Y la fe verdadera en Dios siempre está seguida de las acciones, Because your actions always follow what you believe. porque tus acciones siempre siguen lo que crees. And then he mentions love. Y menciona el amor. And this is something I think the church struggles with by and large. Y esto es algo que yo creo que la iglesia falla, no es buena en eso. Because the church is normally known for what it's against rather than for what it's for. Entonces la iglesia es muy conocida por lo que está en contra y no en lo que está a favor. In scripture, Jesus tells us that the world will know that we belong to Christ by the way that we love. Y en las escrituras Dios nos menciona que, sorry, can you repeat that? So Jesus says that the world will know that we belong to him by the way that we love. Entonces Jesús menciona en las escrituras que seremos conocidos por el amor que le tenemos a él por nuestras acciones. And this love is a unique love because we do not love to gain anything. Y este amor es un amor único porque no amamos para conseguir nada. We love people because Christ has first loved us. Amamos a las personas porque Jesús nos amó primero. And then he mentions steadfastness. Y entonces él menciona la paciencia. This can be also defined as endurance. Y esto se puede entender como, ¿cómo traduzco? Perseverancia. Perseverancia, gracias. Perseverancia. Yeah, not giving up. I think the church struggles with endurance because we don't know how to endure when things get tough. Y esto nos habla sobre la paciencia. Entonces la iglesia no sabe cómo aguantar o cómo soportar cuando las cosas se ponen difíciles. And we've already mentioned that we're in a war, and so we know that in a war, spiritual warfare, that things aren't always going to be easy. Y estábamos hablando sobre la guerra, y en una guerra sabemos que espiritualmente las cosas nunca van a ser fáciles. And that when temptation comes and trials come, God wants us to endure through those hard times. Y cuando la tentación viene o los momentos difíciles vienen, Dios quiere que aguantemos durante esos momentos tan difíciles. And not to give in as soon as it gets difficult. Y pues no darnos por vencido en cuanto las cosas se ponen muy difíciles. Because that's when we press in more. Porque eso es cuando estamos más
las cosas se ponen más difíciles. Okay, then he mentions gentleness. Entonces él menciona la mansedumbre. This is can be viewed as being weak or soft, but it's really strength under control. Y esto se puede ver como ser muy, muy, muy suaves o muy pequeños, débiles. Uh-huh. Y esto se puede ver de una manera mala. If you can look at Jesus, he had all the power. He was the God man, and he could have taken control of every moment, but instead he humbled himself and he completed his mission. So he displayed strength under control. Pero entonces si ves a Jesús, tú te puedes dar cuenta de cómo él era. Él era el Dios hecho hombre, pero aún así él estaba en control de todas las cosas. Él fue humilde, él fue paciente, y él nos demostró cómo debemos de ser. So I hope that you're starting to get a picture of what a soldier of God, a man and woman of God looks like. Y espero que se estén empezando a dar cuenta, a hacerse una idea de cómo un hombre o una mujer de Cristo, de Dios, tiene que ser. And then he goes on and he says, fight the good fight of the faith. Entonces en el versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. So fight. It means it goes back to the word endurance, that there's going to be a hardship in our life and it's not going to be easy to be a Christian. Entonces nos dice que tenemos que ser así. Nos regresa la palabra paciencia y que tenemos que aprender a pelear. También nos dice la palabra pelea. Entonces tenemos que aprender a ser fuertes en todas las cosas difíciles que vendrán. It means that we're going to have to fight the good fight of faith. So it's a good fight worth fighting. Entonces nos dice que peleemos la buena batalla de la fe. Entonces va a ser una batalla que sí vale la pena pelear. So anytime that we look at our life, I think we can say that we fight for what we love. Y cada vez que vemos a nuestra vida podemos decir que peleamos por las cosas que amamos. We fight for our wife, our spouse. Peleamos por nuestras esposas, por nuestra pareja. We fight for our kids to have a better life than we do. Peleamos por que nuestros hijos tengan una mejor vida de la que nosotros tuvimos. We fight to pursue a career. Peleamos por tener una carrera, And so we fight for the things that we love. Entonces peleamos por las cosas que amamos. But if we love Christ, we will fight for his cause. Entonces, si amamos a Jesús, vamos a pelear por su llamado, por lo que él nos manda. So fight the good fight of faith. It's a very powerful verse. It's one that stands out in my mind. And it's one that we need to anchor into our souls. Entonces, pelear la buena batalla de la fe es algo que nosotros tenemos que pelear, algo que tiene que quedarse muy adentro de nuestros corazones, de nuestra mente. And we're gonna read up till verse 14. It says, take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and to Christ Jesus, who in his testimony before Pontius Pilate made the good confession to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Entonces voy a leer hasta el versículo 14 que dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. So there's a couple of things that I want to take out of these couple of passages or verses. And the first is that God's soldiers are unashamed of their king.
Entonces hay algunas cosas que quiero tomar de estos versículos, como por ejemplo que los hijos de Dios, los soldados de Dios no tienen que avergonzarse de ser del rey. Paul mentions the moment where Jesus and Pontius Pilate had a conversation. Pablo menciona cuando Jesús y Poncio Pilato tuvieron una conversación. And Pontius Pilate asked him, are you God? Y Poncio Pilato le preguntó, ¿eres tú Dios? And Jesus said to him, yes. Y Jesús le dijo que sí. And I think the point that Paul is trying to make here is that when someone asks us, is Jesus your God? We should be unashamed in saying yes. Entonces, esto nos demuestra que cuando alguien nos pregunte, ¿eres hijo de Dios? Nosotros sin ninguna vergüenza tenemos que decir que sí. I don't think a soldier would be a good soldier if he was unashamed of the country he was serving for. Entonces, yo creo que un soldado no es un soldado si está avergonzado del país al que sirve. You want a soldier who is confident in who he is serving for. Y nosotros queremos un soldado que tenga la confianza en el país al que está sirviendo. And then he goes on and he mentions that one day Jesus is going to return. Y entonces él sigue y nos menciona que un día Jesús va a regresar. And no one knows when Jesus is going to return. Y pues nadie sabe cuándo Jesús va a regresar. Many guess and they are always wrong. Muchos han tratado de adivinar o poner una fecha, pero todos están siempre equivocados. Because only God knows when Jesus is going to come back. Porque solamente Dios sabe cuándo Jesús va a regresar. And so the point I want to make here is that God's soldiers fight until Jesus returns. Entonces lo que quiero que entiendan aquí es que los soldados de Dios pelean hasta el día en que Jesucristo regrese. So as long as God puts air in our lungs and we don't wake up in a casket, God has a work for us to do. Entonces mientras no despertemos o estemos hasta que haya aliento en nuestros pulmones, aire en nuestros pulmones, o no estemos en una zona de guerra o algo muy difícil, tenemos que seguir peleando. It means that God wants us to complete our mission for that specific day, which is to know him more and to make him known. Entonces Dios quiere que sigamos peleando y que sigamos creciendo para ese día específico en el que Él se hará conocido y todos lo veamos. It'll be a glorious day when all of us get to meet Jesus face to face. But until then, we have work to do. Y será un día glorioso cuando podamos ver a Jesús cara a cara, pero hasta ese día tenemos mucho trabajo que hacer. And then moving on to verse 15, which he will display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in an unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Amen. Y continuando en el versículo 15 y 16 nos dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. So this is a amazing picture of who our God is, who we serve. Y esta es una imagen hermosa, muy, muy buena de quién es nuestro Dios. It mentions that he is the blessed and only sovereign, the King of kings and the Lord of lords. Y aquí nos dice que es nuestro Señor Jesucristo. Es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. So this is the God that we serve. Entonces este es el Dios al que servimos. And what I love about this is that God is so infinite and he's created everything, the stars, the world. He sustains all of human life. And this is our God.
Y esta es la grandeza de nuestro Dios, que Él es eterno, que Él creó la tierra, creó las estrellas y Él lo sostiene todo. Entonces, este es nuestro Dios. And this massive, all-powerful God, yes, he's the King and King and Lord of Lords, but Scripture tells us that this God is also our Father. Y este es el gran Dios que es nuestro Dios, el Señor de señores, es su grandeza. Y las escrituras nos dicen que también Él es nuestro Padre. And I want to focus here for a second on this idea of him being our Father, because I think this is important. Y me quiero enfocar mucho en esta idea de que Él es nuestro Padre porque yo creo que esto es muy importante. The point here is God's soldiers fight from love, not for it. Entonces, esto es algo muy importante, que los soldados de Dios pelean por amor y no para recibirlo. So our God, the all-powerful God, he is our Father, and he loves us unconditionally. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios es nuestro Padre y Él nos ama incondicionalmente. And there's nothing that we can do to make God love us more, and there's nothing we can do to make God love us less. Y no hay nada que podamos hacer que haga que Dios nos ame más o que nos ame menos, Because he loves Jesus completely. porque Él ama a Jesús completamente. And when we put our faith in Christ, he imputed his righteousness to us. Y si confiamos completamente en Jesús, Él nos dio nos quitó todos nuestros pecados, Él nos dio Esa ese, justicia. esa justicia. Gracias. And so this is important for us to understand, because as we looked about doing the mission that God has given to us, we don't do the mission to earn God's love. We already have it. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que mientras vamos y hacemos estas misiones, vamos con la gente, ya tenemos el amor de Dios por causa de Jesucristo, Because Jesus did all the work for us on the cross. porque Jesús hizo todo el trabajo por nosotros en la cruz. And so when we talk about doing God's work, knowing him and making him known to this world, it's not to earn his love, but rather we work from it. Entonces, cuando estamos haciendo todas estas cosas de compartir el amor de Jesús, el amor de Dios, entonces estamos trabajando por este amor que tenemos y no para recibirlo. Every morning I make my bed. Cada mañana hago mi apuesta. No, tiendo mi cama. Perdón. Cada mañana tiendo mi cama. And the reason I do that is because I know that my wife wants our bed made. Y la razón por la que hago esto es porque sé que mi esposa quiere que nuestra cama esté tendida. I'm sure all of you make your bed in the morning. Is that right? Estoy seguro de que todos hacen tienden su cama por la mañana. Claro. ¿Estoy en lo cierto? Before I got married, I never made my bed. Y Ever. antes de que me casara, yo nunca tendía mi cama. Nunca. But when I got married, things changed. Pero cuando me casé, pues las cosas cambiaron. For the better, for sure. Para mejor, por supuesto. And here's the important point. I do not make my bed to earn my wife's love. Entonces aquí está el punto. Yo no tiendo mi cama para recibir el amor de mi esposa. I already know that she loves me and I love her. Yo ya sé que ella me ama y yo la amo a ella. And it's for that reason that I make my bed. Y es por esa razón que yo tiendo mi cama. So that's it. I think that's what God is the same for us. Entonces yo creo que con Dios es lo mismo para nosotros. We do all of these things from the love that we have received. Hacemos todas estas cosas por el amor que ya recibimos. Because it's a unique relationship that we have with God, because God, yes, he is our commander in chief and he's the King of Kings and Lord of Lords, but he's also our Father. Entonces hacemos todas estas cosas ya porque sí, Dios es nuestro jefe, nuestro general,
pero también hacemos todo esto porque pues Dios nos ama en todas estas cosas. And so I'm going to recap some things that we've covered, and then I want to give you a quick challenge. Entonces voy a hacer un resumen de todas estas cosas que hemos visto y les voy a dar un reto. If you have said yes to Jesus, you have stepped foot in a war. Si le dijiste que sí a Jesús, entonces pues ahora estás en una guerra. And the badge that we wear on our uniform is man and woman of God. Y entonces ahora la etiqueta, la insignia que tenemos en nuestro uniforme es que ahora somos hijos de Dios, hijos o hijas de Dios. And as his soldiers, we need to flee from sin. Y como sus soldados tenemos que alejarnos del pecado. And we need to pursue godliness. Y tenemos que perseguir la santidad. And as his soldiers, we need to be unashamed of the mission that he's given to us. Y como soldados tenemos que perseguir la misión que él nos ha dado. And we need to be faithful to this mission until he returns. Y tenemos que estar pegados a esta misión hasta que él regrese. And we fight for this mission not to earn God's love, but from the power of already experiencing God's love. Y hacemos esta misión, tenemos todo esto porque ya hemos experimentado el amor. Hemos recibido el amor y no porque lo estamos esperando. And so the challenge is this. It's fight the good fight of the faith. Entonces, el reto, lo que les digo es que pelear la buena pelea de la fe. And it won't always be easy, but God is with you. Y les digo que lo peleen, pero no será fácil, pero lo importante es que Dios, Jesús, está con nosotros. And he will empower you to do everything that he has called you to do. Y Él les dará fuerza, les dará poder para hacer todas las cosas que Él les ha mandado. And if you are faithful to him, he will do far more than you can think or imagine. Y si tienen fe, si están de verdad lo creen, Él les dará más poder de lo que ustedes se puedan imaginar. So when you feel like giving up, remember this verse, fight the good fight of the faith. Entonces, cuando sientan que se van a dar por vencidos, recuerden esto de pelear la buena batalla de la fe. And take pride and have confidence in knowing that you serve the King of Kings and the Lord of Lords. Y tengan confianza y estén seguros de que ustedes sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amen. Amén. Amén. Thank you. Thank you. Entonces, muy bien. Amén. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Okay, thank you, So- Marcos. Yeah, thank you for the opportunity. pues quiero pedir, Gracias por la oportunidad. Perdón. quiero pedir al esposo de Claudia, por favor, no recuerdo su nombre. Roberto, Roberto, si puede orar usted, por favor, por el mensaje que acabamos de escuchar, para que Dios nos confirme en nuestro corazón acerca de lo que Él nos ha hablado por medio de Marcos, por favor. Adelante. So Robert is going to pray for the message. bendito Padre, te damos gracias por este día. Gracias por esta tarde porque nuestro hermano Marcos nos ha hablado de tu palabra, Señor Padre. Gracias porque hablaste a través de él y nos has dado fuerza para seguir adelante, Señor Padre, en la fe. Te pedimos que todas estas cosas que oímos del hermano Marcos las apliquemos a nuestra vida, que sean instrumentos, que sean para nuestra vida, Señor Padre, esas herramientas para seguir adelante y estar en tu camino. Gracias por los hermanos que estuvieron contigo aquí en México y aquí en Estados Unidos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.